Buenos días y muchas gracias a la organización por haber invitado a esta jornada, a Comisiones Obreras. Felicitar el éxito de esta jornada y, bueno, pues así muy brevemente intentar resumir de la mejor manera posible cuál es nuestra postura desde Comisiones Obreras respecto al tema que aquí nos trae, respecto al tema de los permisos iguales intransferibles, pero también hacer algunas referencias, del mismo modo como ha hecho la compañera de UGT, al trabajo y al papel que los sindicatos hemos venido jugando en conseguir estos derechos que, por supuesto, son necesarios ampliar, pero que también hay que valorar en su justa medida en el momento en que nos encontramos y en la situación actual. Hablar de tiempos de trabajo y hablar de tiempos de vida forma parte, digamos, de los elementos cruciales que separan hombres y mujeres en trabajos diferentes, confieren roles diferentes a hombres y mujeres y, por tanto, yo creo que el debate que aquí se suscita sobre el tiempo de vida y trabajo es fundamental para comprender las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres. Es verdad que ha habido avances muy importantes en la normativa, ha habido avances en la cultura que han ido eliminando estas desigualdades, pero sabemos, por todos los datos que también hemos venido ya barajando a lo largo de la jornada, de las desigualdades en el empleo, la precariedad de las mujeres en los tiempos de trabajo, en las cotizaciones, las dificultades para conseguir un trabajo a tiempo completo, las dificultades para conseguir seguir manteniendo un empleo después de tener hijos, todas estas cosas que sabemos que hacen que las mujeres tengan muchísimas más dificultades, tengan un número de desempleo mucho mayor que los hombres, tengan una mayor discriminación salarial, es decir, toda una serie de cuestiones en donde efectivamente está jugando un papel importantísimo el tema del cuidado y atención a las personas, a la infancia y a las personas dependientes. Yo creo que una de las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta es que mientras no combatamos esas desigualdades que se generan en la propia infancia, en la educación, en esos roles diferentes que asumimos, que vemos en los medios de comunicación, esa discriminación que hay en el sexismo que día a día palmamos en montones en el propio lenguaje que utilizamos, es muy difícil hablar de igualdad, con lo cual sí que es verdad que el conseguir unos derechos y permisos iguales ayudaría a combatir esa desigualdad, pero está claro que la lucha inmediata y la lucha prioritaria es conseguir que mujeres y hombres nos situemos en un mismo plano de empoderamiento. Y mientras no consigamos esa situación, desde luego que todos los pasos que vayamos dando van a ser positivos, pero la prioridad, y desde el sindicato, por supuesto que así lo defendemos, es conseguir que las mujeres tengan un empleo de calidad, estable y, por supuesto, eso hará, de alguna manera, conseguir ese equilibrio en el empleo, el que, a su vez, el resto de las cuestiones puedan ser mucho más equilibradas y puedan ser más igualitarias. Por tanto, tenemos que hablar, y no voy a entrar en datos y demás, pero sabéis que hay un diferente uso del tiempo absolutamente constatado, donde las mujeres trabajadoras asalariadas, trabajadoras en el plano del ámbito laboral, trabajadoras son las que no están también, por supuesto, en el ámbito laboral. Entonces, encontramos que efectivamente hay una desigualdad en ese uso del tiempo. Conseguir que en el ámbito laboral avancemos en esa igualdad y en ese reparto del uso de los tiempos ha sido uno de los objetivos por los que, desde luego, hemos venido trabajando y ya Elisa ha comentado
cómo en la negociación colectiva hemos incorporado desde hace muchos años medidas que han intentado contribuir a que efectivamente se proteja, se tutele y se garantice el uso de los derechos que hombres y mujeres tienen. Sabéis que la normativa que tenemos actualmente, que ha ido evolucionando con la Ley de Igualdad de 2007, consiguió un avance muy importante, ha permitido que hombres y mujeres tengan una serie de permisos que sí son iguales. Hombres y mujeres tienen derecho a reducir su jornada por cuidado de hijos, hombres y mujeres tienen derecho a la excedencia. Los hombres, a partir de la Ley de Igualdad, tienen ese permiso de 2 semanas y las mujeres 16 semanas. Sí que es verdad que el uso que se hace de estos permisos, aun teniendo ese derecho igualitario, no es igual entre hombres y mujeres. Las excedencias y las reducciones de jornada las cogen las mujeres. Por lo tanto, vemos que, aun en los casos en donde hemos conseguido esa igualdad, hay que seguir trabajando en un cambio de mentalidades. Es fundamental. Si no avanzamos en ese cambio igualitario que se debe dar desde las etapas de la infancia y continuar en toda la adolescencia, si no cambiamos los roles, si no cambiamos los estereotipos, difícilmente vamos a poder conseguir que, aunque un hombre tenga ese derecho, digamos, igualitario, después el papel que ejerza realmente la sociedad y su mentalidad sea igualitaria en el sentido de asumir la corresponsabilidad. Yo he repasado bastantes opiniones de distintos juristas. Sabéis que hay muchas personas que han tratado este tema, Lusada, otras economistas, Cristina Carrasco, muchísimas personas que han tratado todo esto, y sí que efectivamente en nuestra legislación podríamos, y desde comisiones sí compartimos, que hubiera este permiso igualitario. Estaríamos hablando que de, por ejemplo, 16 semanas, las 6 semanas que, como antes comentaba Elisa, sí que deberían desligarse en el sentido de que es una protección a la salud, deberíamos entenderlo y no mezclarlo con el permiso general de cuidado de hijos, sino entenderlo más como una protección a la salud de la mujer. En ese sentido, esas 6 semanas deberían estar protegidas porque así muchos organismos internacionales, la OMS, la OIT, así lo han defendido, y para muchísimos países es importantísimo no unir ese permiso con el otro, sino tener muy claro que al menos esas 6 semanas tienen que ser obligatorias para la recuperación de la madre, y el resto de las 10 semanas sí perfectamente podrían serlo. Ahora son compatibles, pero sí que efectivamente tiene que ser un permiso que la madre ceda al padre, con lo cual, en este sentido, por supuesto, que estaríamos de acuerdo en que hubiera esa igualdad. De hecho, existe una diferencia importante como es en los permisos de adopción, donde, como sabéis, en la adopción no existe discriminación, o sea, hombres y mujeres tienen absolutamente el mismo derecho. Por lo tanto, teniendo en cuenta que efectivamente podríamos hablar de que hombres y mujeres tuvieran ese mismo permiso, sí que, bueno, pues efectivamente, la situación en la que nos encontramos actualmente, las prioridades son el empleo. Por supuesto que si avanzáramos en un estado de mayor bienestar, recuperáramos parte de la situación económica que en estos años anteriores teníamos en España, abogaríamos por esa igualdad en el uso de los permisos. Bueno, me dicen que me queda un minuto. Quisiera hacer referencia a muchísimas cuestiones que sí que habría que mejorar. Como sabéis, es el tema de las infraestructuras de cuidado. Creo que es otra de las cuestiones que habría que y reivindicamos el que haya infraestructura tanto para el cuidado de niños o niñas como para el cuidado de las personas mayores. Y, por tanto, tendríamos que hablar de cambiar los términos en el sentido de una reconceptualización del término trabajo. Tenemos que hablar de que el término trabajo debería incluir tanto el productivo como el reproductivo. Tendríamos que hablar de la importancia de visibilizar el trabajo
de las mujeres, ese trabajo no remunerado, ese trabajo que tiene un valor tan importante como María Ángeles Durán nos ha dicho muchísimas veces, el trabajo no remunerado, el peso importante que tiene en la economía. Debemos reflexionar sobre la responsabilidad social de todos los agentes sociales, de todas las asociaciones y organizaciones implicadas en los temas de igualdad para conseguir revalorizar el trabajo de las mujeres, para poder cambiar esos estereotipos en la educación, cómo las mujeres debemos ser transmisoras de una educación diferente hacia nuestros hijos e hijas. Debemos también cambiar en ese sentido la mentalidad, por supuesto conseguir que hombres y mujeres asuman igualitariamente, pero dado que la realidad aún no es, sí que creo que nosotras tenemos un mayor peso para transmitir una cultura distinta a nuestras hijas e hijos, cómo conseguir que las mujeres se empoderen, que las mujeres lleguen a esos puestos de decisión a través de cuotas, a través de conseguir una mayor presencia tanto en todos los ámbitos de poder, de responsabilidad. Desde las organizaciones sindicales estamos haciendo un esfuerzo importante, puesto que ya sabéis que efectivamente aún son muy masculinizadas, aún las organizaciones sindicales tenemos mucho que conseguir en este sentido y efectivamente, bueno, pues no más tiempo. Muchas gracias a todas y hasta otro momento.